estoy de vuelta. Mil disculpas. Un ejemplito, ¿quieren que les dé un ejemplito? Un ejemplito. Sí, por favor. Ya, un ejemplito. Mil disculpas, por favor. Gracias por entenderlo. Ya. Un ejemplito. Voy a hacer un ejemplito. El mismo ejemplito de la vez pasada y luego entramos a Colonia, ¿ya? El mismo ejemplito de la vez pasada y entramos a Colonia. Entonces, así está el ejemplo. Miren, así está el ejemplo. Ya está. Entonces, vamos a ver lo que hemos visto la vez pasada, ¿ya? Pero ya con esta mirada, con este ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿ya? Entonces, ya aceptamos. Entonces, miren, cómo en la historia creada del prehispánico yo puedo descubrir primero la historia con H minúscula, verdecita, y también la historia con H mayúscula en cafecito, ¿ya? Pero, digamos, partiendo de un problema actual, digamos la exclusión, ¿ya? Aquí es un tema bien, ¿ya? Y la exclusión que es originaria de todo. Entonces, yo voy mirando la historia del prehispánico y ya voy viendo que el Estado ya comienza a ser fuerte, un Estado guerrero, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero me han dicho maravillas del mundo prehispánico también, ¿no? O sea, me han dicho dos versiones del mundo prehispánico. Me han dicho una versión que el mundo prehispánico es una maravilla y todo esto, pero yo he visto también por otro lado que, mira, está empleando el miedo, está empleando la fuerza, ¿no? Entonces voy entendiendo el mundo prehispánico, ¿no? Bajo esas diferentes formas de verlo, ¿no? Entonces, yo voy viendo el mundo desarrollado, la civilización, voy viendo cómo se forma el poder a partir de los camélidos, de la coca, voy viendo cómo me han dicho que aquí los incas lo han hecho todo y me desconoce todo lo del pasado. Ah, entonces hay un interés, ¿no? Me han estado contando la historia diciendo que solo los incas han hecho todo, pero yo estoy descubriendo otra historia que me dice que antes de los incas, desde 500 años antes de Cristo para atrás, ya estaba todo creado. Me han dicho que en los incas la organización económica, la agricultura, la moneda, el mercado, pero voy descubriendo por otra historia que es la reciprocidad, el intercambio de pisos ecológicos, qué son los recursos, cómo manejo los pisos, intercambio por el chayay, por el jatu, por las, ¿no? Te cambio una llama por 5 talegas de maíz, pero tienes que tratar conmigo porque no trates con el otro, porque tú eres mi compadre, entonces hay que hacer un rito. Entonces, para hacer un rito hay que poner una sucanca, hay que poner ¿cómo se llama esto? Sucanca, una huaca, ¿ya? Entonces, ahí vamos poniendo, voy descubriendo tu historia, voy descubriendo cómo se hacen fuertes los grupos que están al medio, los que controlan el recurso hídrico. Entonces, voy descubriendo en la historia el antecedente del problema nacional, pero también las diferentes miradas que tiene ese antecedente. ¿No es cierto? O sea, no hay una sola mirada, son varias miradas en la historia, y en las ciencias sociales, y en todas las ciencias, son varias miradas. Por eso pues, el arte es una actividad fuerte, potente. ¿Por qué? Porque te da diferentes miradas del mundo. Un cerro, un nevado que yo lo fotografío, un artista lo pone de otro modo, con otro color, con otra expresión, pucha, y te lo hace lindo, ¿no? Te dice otra cosa más del cerro, que tú ves solo cerro, pero ellos ven más que cerro, ¿no? Un artista ve más que lo que hay, ¿no? Entonces, es eso mismo que ocurre en el arte, eso mismo que ocurre en la educación, las diferentes formas de ver, el diferente pensamiento crítico, tienen que aplicar ustedes en la historia para que a su vez hagan arte y a su vez hagan pedagogía. Igual, ¿no es cierto? Me han dicho que todos los españoles son una desgracia, han sido unos malos, todos los españoles, pero yo digo, no, señor, la historia me dice también, ¿no es cierto?, que la corrupción, la exclusión aumenta más en los Borbones, que antes había una convivencia. No es posible. Sí hay, señor, convivencia. Y yo les voy a dar un video sobre la guerra, la leyenda negra, que después todo es una desgracia en el Perú. No,
así como ha habido desgracia, como ha habido caudillos, también ha habido encuentros, han habido demócratas en el siglo XIX. O sea, voy viendo los dos lados de la historia, lo malo y lo bueno, voy viendo diferentes miradas. Entonces, al mismo tiempo que voy descubriendo los antecedentes del problema, voy también buscando en la historia diferentes maneras de interpretarla. No hay una sola, hay diferentes miradas. Entonces, depende del ojo y del cristal con que mires, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, luego el prehispánico me dice que hoy no solamente son los incas, ya han descubierto que el prehispánico ya tiene creaciones culturales importantes mucho antes que los incas. Así que los incas no solo son los únicos, hay hartos detrás, ¿no? Y así voy viendo, ¿no es cierto? El sol, ¿no? Me han dicho que el sol es, no, mira, pero el sol es horror para los nórdicos. El sol es un símbolo más de la Eurasia, ¿no? Del viejo mundo, ¿no? Que tiene que ver con eso. No, es el que tiene que ver, más bien lo que creen que el sol es un puma. Entonces voy viendo diferentes maneras los cronistas, ya, y les voy a dar un libro, no sé, no veo en vuestros trabajos que se están reflejando. Los cronistas, ¿no? Mira, no son la autoridad, la última autoridad de la historia. Los cronistas también tienen problemas, ven el mundo con sus ojos, ven el mundo con otras miradas. Huiracocha no siempre significa un dios creador andino. De repente Huiracocha quiere decir Huira, grasa, cocha, mar, el que tiene bastante ganado. Pero ¿cómo es que los españoles lo cambian al dios creador? ¿No? Y Huiracocha en realidad también sirve para justificar la conquista, porque nos cuenta muchas cronistas que Huiracocha se había aparecido en Chitapampa, ¿no es cierto?, a Yahuarhuaca, ¿no? Mamaoglo y Mancocapa, que son Adán y Eva, los cuatro hermanos Ayar, que parece que son una historia, o sea, los cronistas van viendo, no quiere decir que sea falso, no, puede que hayan existido los cuatro hermanos Ayar, pero lo han interpretado como los cuatro de la mesa redonda. La Amalú, Amazú, Amaquella, claro que tienen ellos, los prehispánicos tienen códigos morales, pero no siempre, porque de repente el que te ha contado sobre Amazú, Amalú y Amaquella más está pensando en la Biblia. Caipacho, Jupacha, Janajpacha, el Cusco, Ciudad Puma, en fin, ¿no es cierto? Todas estas cosas, los incas, ¿no? Entonces, yo de pronto descubro que todo ese engrandecimiento exagerado a los incas, que son grandes, ¿ya? Eso es mi cultura, todo, ¿no? No solo es pues un engrandecimiento gratuito, sino que tiene que ver con el odio. Los jesuitas querían el poder, ¿no es cierto? Los jesuitas querían el poder y odiaban a España. Los ilustrados querían el poder del capital, de su cultura anglosajona y odiaban a España. Los norteamericanos querían apropiarse de América y hacían libros contra España, leyendas negras. El comunismo y el neocomunismo, que quiere decir que el mundo de ahora es mejor y que España es lo peor, feudal, entonces atacaban a España. No quiere decir que España sean pues unos santitos, tienen lo suyo los españoles, ¿no? Han sido también crueles en muchos casos, pero esa guerra exagerada que todo es España, el origen de la corrupción España, el origen de la exclusión España, somos vagos España, o sea, ya exagera, ¿no? Ya llega a lo exagerado, ¿no? Entonces, la idea es ver que no solo pues, es España, ¿no? Entonces, pues, también la corrupción tiene sus orígenes en los ilustrados del siglo XVII, XVIII, también tiene su origen en los Borbones, también tiene su origen en algunos núcleos norteamericanos, así como los ilustrados han traído igualdad, libertad, Norteamérica también tiene sus bemoles, ver lo positivo y lo negativo, ¿no? Eso se trata, de ver nosotros en la historia todo ello, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto?, los incas, ¿no? Para ver los incas, bueno, ¿qué han contribuido los incas? Claro que los incas son importantes, imposible entender toda la cultura americana sin los incas. Los incas son una cultura grande, han logrado desarrollar continuidades de otras culturas, ¿no? Son la síntesis de todas las culturas, ¿no? Y son el paraíso, tiene también estas cosas que hemos dicho, pero ¿cuál es lo que distingue a los incas? Su expansión por todos los Andes, ¿no? Su contribución, eso es lo que hay que lograr. Entonces hay otra historia que te dice que ya no que los incas son inventores de toda la cultura, sino que los incas tienen como una parte fundamental, ¿no? El haber integrado el mundo, ¿no? Choquequirao. Entonces, ¿qué tienen los incas? ¿Cuáles los incas? ¿Ya? La cerámica
tiene este estilo, ¿no? Flores y segmentos. Que en textilería los tocapus, ¿no? ¿Y cuál es el otro en Inca? Que tiene en las construcciones, tiene algo importante los incas, ¿no? Tiene esto que se llama los 15 grados, el almohadillado y las plantas, y la planta cuadrada, ¿no? Todo lo que es doble jamba, almohadillado y 15 grados es inca, ¿no? Es lo único que han creado los incas, ¿no? Algunos estilos, pero lo más importante es que se han expandido, que han unificado, ¿no? Entonces, voy viendo la historia de diferentes maneras, y los incas es una permanencia, porque los incas no solamente son una cultura del pasado, también los incas se puede conceptuar como un proyecto futuro del Perú, ¿no es cierto?, en base a la armonía, en base a la producción. Entonces voy redefiniendo los incas, ¿no? Y acá hay el último inca, ¿no? Entonces, y así, ¿no es cierto? Entonces, también la colonia puedo trabajarlo de esa manera, de una manera crítica, ¿no? Como he explicado en este cuadrito. En este cuadrito, fíjense, yo he explicado, ¿no es cierto?, justo eso, de cómo es que podemos trabajar la historia de diferentes puntos de vista. Cada color es un diferente punto de vista. Y hay muchos puntos de vista, muchos. O sea, no solo se centra uno. Y esos puntos de vista, cada uno se llama fuentes. Se llama fuente. Cuando te dicen busca diferentes fuentes, no te están diciendo busca diferentes autores o diferentes libros. Te están diciendo busca diferentes puntos de vista. Entre esos diferentes puntos de vista, ustedes tienen que encontrar un huequito, un vacío, algo que no se ha visto, algo que ustedes nomás perciben. Cada uno de ustedes percibe. Yo he descubierto que en la historia hay que tomar en cuenta a quien lo escribe. He descubierto que en la historia republicana ha habido hombres liberales. Ahí está, agárrate de ese huequito que has descubierto, que nadie ha trabajado. Esa es tu innovación, ese es tu aporte, ¿ya? Entonces, lo mismo vamos a hacer con la colonia, ¿no es cierto? La colonia tiene sus diferentes formas de enfocar, ¿no es cierto? La colonia tiene diferentes enfoques, ¿no? Primero que nos dice la historia, y acá yo me baso Rafael Barón y Valdemar Espinosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dicen que los incas solamente han sido la culminación de todas las culturas andinas, ¿no? La gran gloria de los incas ha sido unificar América del Sur. Esa es la gran gloria de los incas, ¿no? No han descubierto nada, todos los cultivos estaban descubiertos, la arquitectura, cerámica, orfebrería, ya lo han descubierto muchos años, siglos atrás, miles de años atrás, otras culturas, ¿no? Entonces, la otra historia me dice que hoy los españoles son unos desgraciados, nos han aplastado, nos han matado, hacían esto, y les voy a dar un libro sobre una prueba de Noble Koch, de que las muertes en la colonia no han sido por guerras españolas, han sido más por virus, y los virus pues ellos no lo han puesto deliberadamente. Genocidas españoles, un momentito, genocida es el que planea un genocidio, el que cranea en su cabeza que va a matar millones. Los españoles no podían hacer eso porque necesitaban mano de obra, necesitaban unirse con la gente, ¿no? Entonces hay ideas, pero también hay otra idea que dice genocidio, pruébala, ¿no? Yo no digo que se apoyen a una u otra idea, sino lo que yo digo es que ustedes lo prueben. Y cuando prueben esas diferentes versiones de la historia, sustenten el antecedente del problema actual que han encontrado. Entonces, están haciendo una mirada con el presente. Entonces, hemos visto que los incas aplastan, los aplastan a los huaris, a los chancas, a los pachacamas, a los chimor, a los cañaris, aplastan a los 15 reinos aymaras. Son una maquinaria militar que aplana. Ya hemos dicho que los incas tenían la ventaja de tener todo el gran fortín de los camélidos, y con eso compran ejércitos y con esos ejércitos aplastan al resto, ¿no? Y obviamente los incas, ¿no es cierto?, generan, para explicarnos la colonia, ¿no es cierto?, es otra versión, ¿no? Ustedes pueden refutarme esta versión, con todo derecho, sino lo que yo quiero es que ustedes repitan el método, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la otra versión? Dice que los incas aplastaron a todos y resintieron a los curacas. Los curacas se sintieron oprimidos, se sintieron aplastados por los incas, todo era propiedad de inca, y hasta que generaron una rebeldía. Y tal es así que en la conquista muchos de los que decían que eran leales a los incas
se pusieron en contubernio con los españoles. Miren este dibujito bien bonito, ¿no es cierto? Ahí está, uno de ellos está ahí haciendo un trato con los españoles para derrocar al Inca, ¿no? Entonces, no todos pues estaban, algunos eran indiferentes, otros eran felices con los incas, otros tontos, pero algunos ya colaboraban con ellos, ¿no? Entonces, de tal manera que ahora sabemos que gran parte de los ejércitos que derrocaron a los incas fueron ejércitos de los pueblos andinos oprimidos por los incas. Entonces los incas, ¿no es cierto?, aplastan y los otros se vengan, ¿no? Y generalmente los más vengativos, los enemigos más acérrimos de los incas han sido los cañaris y los huancas, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver que el barrio de Santa Ana era un barrio privilegiado donde estaban los chasqueros. ¿Qué significa chasquero? El que lleva el documento, el que se encarga, el secretario, el que tiene los documentos secretos de los españoles, ¿no? Y para que alguien tenga un documento secreto de los españoles, tiene que tener mucha confianza de los españoles. Y para que tenga mucha confianza de los españoles, debe haber demostrado esa confianza en la guerra. Muchos cañaris murieron peleando contra los incas porque los odiaban a muerte y los ayudaron a los españoles. Y los españoles después, en recompensa a todos los que le apoyaron, les dio tierras, les dio poder y les dijo, vas a seguir conservando tu puesto, claro, bajo mi gobierno, pero vas a seguir teniendo tus privilegios, ¿no? Entonces vas a ver que los cañaris eran los que ocupaban casi todo el centro, desde la Plaza de Armas hasta Santana, ¿no? Por eso que les daban el privilegio de vender la carne, porque era el negocio más fabuloso de ese entonces, ¿no? El ganado, por eso que las de Santana les dicen carniceras, ¿no? Entonces, la abuelita de Cristo, ¿no? Le dice la Virgen más abuelita. Otros eran los huancas. Los huancas eran un reino fuerte, 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 que tuvo un papel importante apoyando a los conquistadores, ¿no? Entonces, quienes vayan a Huancayo y vayan a la Plaza Constitución, cuando visiten Huancayo, van a ver que los domingos se iza una bandera, y en la bandera está el escudo huanca. Y en el escudo huanca consta de las flechas huancas más el escudo de Carlos V de España, ¿no? Huancayo se siente orgullosa de ser fundada por los españoles, ¿no? ¿Por qué? Porque odiaban a los incas a muerte, ¿no? Entonces, esa es la otra historia, ¿no es cierto?, que te estoy contando. Tú puedes contradecirme con todo gusto, pero la idea es que ustedes vayan buscando en esa otra historia, ¿no?, los orígenes, por qué se ha denostado de los españoles, por qué se ensalza a los incas, por los incas o porque los incas te dan un interés económico, político, te dan un interés mental, que con eso puedes atacar a España, pero calladito te quedas con Norteamérica, ¿no? Norteamérica sí te saquea. Entonces, no, Norteamérica no es saqueador, España, ¿no es cierto? Entonces es como el ladrón, ¿no? Cuando te roban algo, cuando te roba, el mismo ladrón dice ladrón, ladrón, ladrón. No sé si les ha pasado eso en la calle, ¿no? Cuando te roba el ladrón, el primero que busca, que te ayuda a buscar, es el mismo ladrón que te ha robado. Más o menos algo así hacen los norteamericanos, los ingleses, ¿no? No, España, 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 España. ¿Y tú? ¿Y tú? Y tú seguro que has conquistado bonito. Tú matabas gente, tú has eliminado toda la población de los originarios en Norteamérica y vas a venir a acusar. Entonces, por eso vean History Channel, Nat Geo, ¿no? Hablan a boca llena contra los españoles como si ellos fueran el ejemplo de conquistadores, ¿no? Que mataban y más bien los españoles se casaban, ¿no? Entonces, así. Entonces, podemos entonces estar viendo la colonia, ¿no es cierto?, como un proceso también en el cual los intereses actuales han construido una historia sobre la colonia, ¿no? Entonces, la colonia entonces hay dos colonias, ¿no? Hay dos colonias, ¿no? Por eso siempre nos han dicho que existe una sola colonia. No, son dos colonias. Una colonia, quizás hay tres, ¿no? Yo diría que la primera, ¿no?, la primera colonia es cuando vienen los conquistadores, ¿no? Desde 1510, la capitulación de Toledo, 32 que llegan al Perú, entre 10 y 32, el 20 está en Benalcázar por el norte, ¿no? Y hasta 1570 que viene el virrey Toledo, ¿no? En esa época, desde 1510 hasta 1570, hay un desastre, pues desastre. Recién el Estado español se está constituyendo y los conquistadores hacen lo que les da la gana, explotan, ¿no? Y ahí viene el movimiento del Taquionco, incluso, que se revela contra los conquistadores, ¿no?
Y luego pues viene España y dice, no, no, estos son abusivos, da las leyes nuevas, no, 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 ya no te vas a quedar con América, tú vas a cometer abusos. Y los españoles que vienen a América, los conquistadores primeros, quieren deshacerse de España, no quieren ya saber nada con España porque hay crisis, hay guerra, quieren hacer otra patria, ¿no? Y muchos de ellos son bien intencionados, ¿eh? Gente muy buena, pero la gran parte son gente bien irresponsable, ¿no? Y en esta primera etapa cometen abusos, ¿no? Antes, ¿no? Y ahí les quitan todo, ¿no? Hasta que viene Vasco de Gama, Vasco de Balboa, lo matan a Pizarro, lo matan a Almagro, y viene el virrey Toledo y dice, ah, que no hay nada de conquistadores, va a venir el Estado español. Entonces, este virrey Toledo, hasta 1500, 1740, en que vienen los Borbones, que son unos malos, ¿no? Los Borbones no creen en nada. Hay un pacto, hay una especie de convivencia. Entonces, decir que todos los españoles eran malos no es del todo exacto, no es justo, ¿no? Habría que revisar. Donde se complica la cosa es con los Borbones, que son mucho más fríos, ¿no? Y son más duros, ¿no? Son gente que aplasta terriblemente, ¿no? Entonces hay dos colonias, ¿no? Entonces acá en una línea del tiempo les presento estas dos colonias, ¿no? Antes hay una especie de convivencia, ¿no? Tristan Plath es un autor, y acá tengo, me respaldo en él, en Tandeter me respaldo en muchos autores colonialistas que son expertos en colonialismo, Sempasa Sadurian, que van a leer ahora, porque tienen que leer ese libro para entender la colonia, le estoy poniendo en la plataforma. Entonces, dicen, por ejemplo, que los caciques, los curacas, que su nombre es más curaca, ¿no? Cacique es una palabra de Centroamérica, ¿no? Los curacas, que es la palabra más nuestra, los curacas decían cuándo pagar, cuánto pagar, y dice que incluso hasta ponían sus momias ahí arriba para que miren cuánto pagaban. Si pagaban más, no permitían. Entonces los españoles decían, está bien, paga lo que puedas, cuando quieras. Y había una convivencia. O sea, eso que hablan de la explotación de España, que eran unos malos, que cortaban las manos, bla, 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 bla. Había que ver que es más una bronca de los enemigos de España que la realidad. Tampoco quiero decir que eran unos angelitos, ni angelitos ni demonios, eran seres humanos. O sea, hay que entenderlos en su contexto, ¿no? Entonces, en historia no hay que hacer juicios así radicales, ¿no? Ni angelitos ni demonios, ¿no? Y entonces, recién es en las reformas borbónicas que se empeora todo. Y estas reformas borbónicas van a crear, ¿no? Este odio a España, ¿no? Todo esto que les he estado hablando, ¿no? ¿No? Y después de las reformas borbónicas, cuando fracasa la ilustración con Robespierre y Napoleón comienza a invadir y se vuelve de republicano a monárquico y restaura la monarquía, pero ya bajo una nueva forma, ¿no? Es que los imperios comienzan de nuevo a crecer. Rusia comienza a expandirse, Europa comienza a expandirse. No se olviden que aquí viene la batalla del 2 de mayo porque España quiere reclamar sus territorios, ¿no es cierto? Aquí en Francia, Napoleón III dice se alía con Fernando I de Prusia y dice hay que invadir México porque ¿cómo pues vamos a permitir, ¿no es cierto?, que nos hayan quitado, son nuestras colonias, y vuelve la idea colonial al mundo en el siglo XIX, ¿no? El mundo se vuelve colonial y ahí empieza la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y esta guerra que ahora estamos enfrentando entre China y Estados Unidos y Rusia, que es la misma guerra, mira, la permanencia, ¿no? Entonces, esto no nos han contado porque nos han dicho que el siglo XIX, nos han contado, fíjate cómo los grupos de poder nos han contado del siglo XIX, que el siglo XIX es bonito, en el siglo XIX hay la revolución industrial, la electricidad, la química, el tren, la máquina de vapor, ¿no es cierto? Las grandes fábricas, las ciudades, los estados-nación. Mentira. El siglo XIX, si bien es cierto, había eso, pero eso era para dominar el mundo, ¿no? Y los peruanos, pues siempre, ¿no? Siempre hemos sido imperio chavín, hemos sido imperio huari, hemos sido imperio inca, imperio colonial, y eso nos explica por qué somos todavía feudales, ¿no? O sea, el feudalismo en nosotros es fuerte, tiene una raíz fuerte, 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 y cuando busquemos una solución, va a ser también una solución fuerte, ¿no? Entonces, fíjense, es esto lo que quería mostrarles, ¿no? Para que ustedes vean qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Este PPT les voy a dar, obviamente, y este es más o menos el